Pues la conspiración del sistema financiero es precisamente algo desconocido, porque así es como debe suceder. Nos toca tan de cerca que no lo vemos. La cuestión es que el hábito nos convierte en ciegos funcionales. Las cosas que suceden de forma tan cercana no son en absoluto cuestionadas. Y básicamente significa que el dinero es en sí mismo una enorme ficción, pero no lo estoy diciendo como un tema filosófico o hablando que la riqueza debe apoyarse en otra parte. Estoy hablando de algo exacto. Estoy diciendo que el dinero se crea a partir de deuda, es humo. El 95% del dinero que existe en el mundo es directamente dinero falso. Podríamos llamarlo dinero virtual, pero significa dinero falso. Esta es una mecánica probablemente milenaria, ni siquiera es reciente. El sistema financiero fue ideado, se sabe exactamente en qué momento, pero no se sabe exactamente por quién, y la única fundamentación de su existencia es atentar contra la raza humana como por sí. Sé que esto suenan a palabras enormes y por supuesto muy conspiranoicas y nos pueden recordar a ataques extraterrestres, y no me estoy refiriendo a nada parecido a eso. Me estoy refiriendo a que en un momento dado alguien descubrió que podía esclavizarse a la gente, consiguiendo que la propia gente costeara su propia esclavitud. Hay fuentes documentales que existen desde hace mucho tiempo, aunque han sido sistemáticamente oscurecidas en el dogma de la docencia oficial. Y apartadas absolutamente de las escuelas económicas. Es más, cuando determinados economistas han establecido algún tipo de tesis similares a estas, como sucedió con Keynes en su momento, probablemente uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado, con el paso del tiempo directamente se ha establecido una especie de corriente de burla hacia este economista y se oscurece de forma habitual. Y es algo que ni siquiera sucede de forma consciente. Eso sucede muy a menudo en este tipo de conspiraciones. Ni siquiera hay gente afilándose las uñas para tratar de evitar todo esto. Sencillamente se educa a la gente, es decir, a los nuevos economistas en las facultades de economía, en este nuevo dogma, para que ellos directamente, sencillamente lo expandan considerando que es el real. Llega un momento en que todo lo que exceda o desborde la oficialidad no encuentra ningún tipo de asiento y es absolutamente discutido. Aunque hay una serie de economistas disidentes que están tratando muy en serio este tema, curiosamente es especialmente tratado por filósofos, de manera que la economía oficial ni siquiera lo toca, siquiera tangencialmente, y los economistas que así lo hacen procuran moverse con muchísima discreción y tienen mucho cuidado incluso a la hora de publicar. No es fácil acceder a las fuentes ni es fácil siquiera encontrar estos rastros documentales. Lo primero que tenemos que pensar, o lo primero que no tenemos que pensar, es precisamente en las entidades bancarias, domésticas o pequeñas a las que tenemos acceso, dado que ellos mismos son los primeros desconocedores del verdadero funcionamiento global. Más bien tendríamos que pensar en los bancos centrales, en el Banco Central Europeo o en la Federal Reserve americana. Si yo os dijera que la potestad de crear dinero, es decir, de fabricar dinero en Estados Unidos, por ejemplo, de fabricar dólares, no corresponde al gobierno de los Estados Unidos, sino a una entidad privada, ¿qué me diríais? Es así incluso, aunque es una medida anticonstitucional. El 22 de noviembre de 1910, un grupo de financieros se reunían en una isla llamada Jekyll, en el estado de New Jersey, y había 9 personajes. Estaban el senador Nelson Aldrich, que pertenecía al Trust del Caucho y el Tabaco, estaba Abraham Payat Andrew, que era economista y ayudante del secretario del Tesoro, Buck Vanderly, que era presidente del National City Bank. Bueno, no vamos a aburrir a la gente. 9 personas. Y el 21 de diciembre de 1913, después de redactar el proyecto de un banco de la Reserva Federal,
cuando la mayoría de los miembros del Congreso, y esto es importante, esto es divertido en un sentido terrible, estaban pasando de las vacaciones de Navidad en sus hogares, es decir, cuando ni siquiera había quórum en el Congreso, se hizo votar de una forma completamente subrepticia la ley llamada The Federal Reserve Act, que no era otra cosa que el borrador redactado por estos 9 personajes. Esta ley autorizaba el establecimiento de una corporación de la Reserva Federal, entidad privada, con fondos iniciales privados y dirigida con un consejo de directores. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en ese mismo instante el Estado pierde la soberanía de crear su propia moneda. A partir de ese momento, el Estado, si quiere emitir moneda, se la tiene que pedir prestada a una empresa privada. ¿Y esta empresa privada qué tiene? Tiene una imprenta. Esto es lo que tiene, una imprenta. Eso es lo que es un banco. Es una imprenta en la que tiene un gasto de papel y tinta. Entonces ahora vamos a entender muy bien cuál es ese mecanismo casi satánico y maquiavélico de la deuda. Imaginemos que cualquiera de vosotros tiene esa imprenta e imprime pues $1.000.000 porque el Estado necesita ese $1.000.000. Tiene narices, el Estado lo necesita y se lo tiene que pedir una entidad privada. Tú lo imprimes, le das a la palanca varias veces arriba y abajo hasta que sale el $1.000.000 y se lo prestas. Y por supuesto, como se lo prestas a crédito. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que un 10%. Si tú le prestas 1.000.000 al Estado para que él te devuelva cuando pueda ese millón más un 10% de interés, pero tú no has imprimido nunca ese 10% de interés, ¿cómo te lo pueden devolver? Nunca te lo podrán devolver porque tú has imprimido 1.000.000, no has imprimido 1.100.000 dólares. Ese es el mecanismo por el que se tiene control sobre absolutamente todo, empezando por los países. Por eso todos los países están ahogados por la deuda externa, una deuda absolutamente imposible de pagar porque sencillamente no existe. Actualmente ni siquiera los estados son soberanos y fabrican el dinero, sino que dependen de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo. Y lo que poca gente sabe es que el Banco Central Europeo es en la práctica una ventanilla de la Reserva Federal. Eso significa que aunque vivamos esta especie de ficción de que el euro está fuerte y que el dólar está débil, en realidad nosotros solamente podemos fabricar euros en virtud de la divisa que podamos tener acumulada en el Banco Central. Cuando me refiero a la divisa, me refiero a dólares. Solo puedes fabricar euros si tienes dólares. Esta es la razón por la que tantos países muy ricos, llenos de riqueza natural, tienen que vender todos sus productos y aun teniendo una enorme riqueza objetiva, viven en la mayor pobreza porque lo que necesitan es dólares y entonces lo tienen que vender para conseguir divisa. Es absolutamente maquiavélico, sé que al principio es difícil de entender, pero así es como funciona. Es una de las conspiraciones, ya que la estamos llamando así, que mejor ha funcionado en la historia del mundo, porque nadie ni por un momento, ni por un solo segundo se la cuestiona. Y eso es lo que hace que sea tan absoluta y diabólicamente eficaz. No hace muchos años, hace menos de una década, el primer ministro canadiense hizo una encuesta a muchos sectores de la población preguntándoles de dónde provenía el dinero, porque damos por hecho que el dinero surge. No, la verdad es que no damos por hecho nada, sencillamente es algo que está ahí, del mismo modo que están ahí los armarios de caoba. Y cuando se hizo esta encuesta, lo cierto es que nadie sabía justificar cuál era el origen del dinero, en qué se fundamentaba. E incluso extendiendo esta encuesta a empleados bancarios, el resultado fue idéntico. Es algo que nadie jamás se cuestiona. Cuando tú pides dinero, el banco no te da ningún dinero. Tú no sales de allí con billetes en tu mano. Tú sales con una anotación contable. Eso es lo único que sucede, que virtualmente aparecen una serie de dígitos en tu computadora cuando accedes al banco a través de internet o cuando consultas tu libreta. Esta es la parte probablemente más terrorífica de la creación de toda esta enorme estafa global. Y es que en un momento dado, vamos a ir paso a paso y procuraré ser simple
y para que todos nos podamos entender. Pensemos en cualquiera de nosotros. Tenemos una cantidad X en el banco, generalmente limitada, pero X en cualquier caso, y normalmente no disponemos de toda esa cantidad. Es muy raro, muy pocas veces sucede eso. O bien uno tiene muy poco dinero en el banco, o bien uno se compra algo muy grande. Y en general, cuando uno se compra algo de golpe, tampoco saca el dinero de golpe, lo que hace es una transacción bancaria. El dinero contante y sonante que se mueve es muy limitado, solo el 10%. Eso significa que hay un 90% de dinero que descubrieron que se podía represtar como si lo tuvieran, de manera que en el acto el dinero creció de 10 a 100. De 100 supuestas monedas existentes, solo existen 10 reales y el resto se inventan. Lo curioso es que esto es absolutamente legal ahora mismo. Es lo que se llama el sistema fiduciario, que es el que sostiene nuestro sistema bancario y que significa literalmente que está sostenido en la fe. Esta parte de esta gran estafa surgió modernamente en el año 1794 en el Banco de Inglaterra, cuando se les permitió de repente a los banqueros poder crear dinero con una proporción de 2 a 1. Aún no era la proporción de 9 a 1 actual, de 2 a 1. Y actualmente incluso esa de 10 contra 100, es decir, que solo el 10% del dinero que existe en el mundo en realidad es real, es decir, puede tocarse, puede olerse, en realidad es aún inferior. Ya estamos por debajo del 5%. No hay escapatoria. Podríamos decir, si se pagara toda la deuda, todo esto acabaría. En primer lugar, toda la deuda, tal y como hemos aprendido, es imposible de pagar, porque ese dinero no existe, y como no existe, no se podrá pagar jamás. Y además, si se pudiera pagar porque bajara Dios al mundo y arreglara las cosas para que pudiera ser de esa manera, todo el sistema colapsaría. Porque está fundamentado en una huida hacia adelante, en un crecimiento exponencial, ni siquiera es aritmético, es geométrico, es imparable y colapsará antes o después, y más antes que después. Pero en el momento en que dejara de haber préstamos, que dejara de haber créditos, colapsaría en el acto, porque precisamente el dinero se crea de la nada, de forma virtual, en virtud de estos préstamos. Cada vez que uno presta esta cantidad de dinero, está creando esa misma cantidad multiplicada por 10 en disponibilidad por el banco. Se la intercambian entre ellos, unos a otros, pero son solamente anotaciones contables, insisto. Y basta con que cualquiera de nosotros vaya mañana al banco y pida 6.000 euros, 3.000 euros, no nos los van a dar, no los tienen. Nos van a decir que volvamos pasado mañana. Nosotros nos creemos que tienen grandes arcas en los sótanos, con enormes cajas de seguridad, y que si vamos a otear nuestro dinero cada día, lo podremos ver y sabremos que está durmiendo en paz. Pero no es así, y estoy hablando de 6.000 miserables euros. Haceos una idea, eso significa que en la práctica todos los bancos están literalmente al borde de la quiebra. Y solo existen porque se permite que existen, porque si no colapsaría el sistema económico y todo el país quedaría sumido en la más absoluta pobreza. Pero cuando uno va al casino tiene que tener claro que está trucado y que va a salir perdiendo. Es lo mismo que uno tiene que aprender cuando va al banco. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? Dime, ¿crees que tal cosa es posible? Una pregunta tonta. ¿Qué son los gastos por mantenimiento de cuenta? ¿Guarda el banco tu cuenta en el sótano? ¿Le saca brillo? ¿Le da de comer? ¿Alguien reforma periódicamente la decoración de tu cuenta? No importa que te mientan, porque no escuchas. ¿Sabes qué? Con todo el dinero que pagas por tu hipoteca, el banco podría comprarse 2 casas. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que hace. Robin Hood robaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Si lo hubiera invertido a 5 años y medio a un interés compuesto del 8% convertible semestralmente y luego se lo hubiera dado a los pobres, habría podido, además,
hacerse un chalet. ¿Quieres hacerte millonario? 3 reglas fundamentales. Cómprate una máquina de rayos UVA. Paga solo con billetes grandes. Sonríe, que todo el mundo crea que te estás divirtiendo. Hay una 4ª regla. Nunca, bajo ningún concepto, ganes el gran premio en un concurso de televisión.